¿Qué pensarías que sucedería si, en un día cualquiera, simplemente te marcharas? No me refiero a desvanecerte físicamente, sino a desconectarte, a soltar esos lazos invisibles que te unen a los demás. ¿Alguna vez te has cuestionado qué pasaría si decidieras retirarte, no por odio ni rencor, sino por la pura necesidad de estar en paz contigo mismo? La mayoría no lo comprende, pero la distancia posee un poder peculiar, casi inquietante. Es como si al alejarte de su órbita quebrantaras un equilibrio sutil. No se trata únicamente de echarte de menos, va más allá, es algo mucho más sombrío y profundo, que llega a tocar sus fibras más sensibles. Porque cuando optas por apartarte, dejas un vacío, y los vacíos siempre resultan incómodos, no por lo que falta, sino por lo que revelan. Y aquí está lo intrigante, tu ausencia duele no por lo que representabas para ellos, sino por lo que ya no pueden proyectar sobre ti. No te equivoques, la gente no te percibe tal como eres, sino como necesita que seas. Tú eres el espejo en el que se reflejan sus inseguridades, deseos ocultos y expectativas. Cuando decides apartarte, no se quedan observando el hueco que has dejado, sino enfrentando el reflejo fracturado que solías sostener. Piensa en esto, ¿cuántas veces te han dicho que eres esencial, que te necesitan, que no podrían hacer esto o aquello sin ti? Pero, en el fondo, ¿no es curioso cómo esas palabras hablan más de ellos que de ti? Al alejarte, destruyes esa ilusión y, entonces, comienzan a sentir algo que no saben explicar, es incomodidad, ira, culpa, miedo, pero sobre todo, una pregunta que no se atreven a formular. ¿Qué queda de mí si tú ya no estás? Es desconcertante pensar que alguien pueda depender de ti, no por amor verdadero, sino porque eres el sostén de algo que no quieren enfrentar en sí mismos. Sin embargo, esa es la realidad en muchas relaciones humanas, somos espejos, pero también muletas. Cuando decides soltar, cuando optas por alejarte, obligas a los demás a tambalearse y a encarar una verdad que preferían ignorar. Su dependencia emocional no era contigo, sino con la idea que tenían de ti. Y llega entonces el verdadero enigma, ¿qué sienten realmente cuando ya no estás? Algunos afirmarán que es tristeza, otros, decepción, e incluso, algunos podrían llenarse de resentimiento. Pero en realidad, nadie lo sabe, porque el vacío que dejas no tiene forma, no es un dolor identificable ni una herida que pueda sanar. Es algo más visceral y primitivo, es el eco de aquello que nunca quisieron admitir. ¿Qué ocurre en sus mentes cuando decides irte? ¿Qué sombras despiertas en ellos y, lo más importante, por qué esa decisión de apartarte parece tener tanto poder? ¿Por qué provoca tanto estruendo en sus almas? Hoy no hablaremos de lo sencillo, ni nos quedaremos en la superficie, exploraremos lo que verdaderamente sucede cuando decides alejarte. Lo que sienten los demás, aquello que no se atreven a expresar, lo que intentan ocultar y, sobre todo, por qué ese acto que parece tan simple tiene la capacidad de desvelar los rincones más oscuros de su psicología. Prepárate, porque este no será un camino fácil. Aquí no existen respuestas simples ni verdades que no incomoden. Este es un viaje hacia lo más profundo de las emociones humanas, hacia las áreas que muchos eligen evitar, pero si te encuentras aquí es porque algo en tu interior ya lo intuye. Distanciarse no solo transforma tu vida, sino que también sacude el universo de quienes no saben vivir sin ti, y ese es el enigma que vamos a desentrañar. Cuando optas por apartarte, ocurre algo curioso, las personas comienzan a reconstruir una historia sobre ti, pero esa narración no refleja quién eres en realidad, sino quién fuiste en sus vidas y, lo más relevante, lo que pierden al tenerte ausente. Es como si trataran de llenar el vacío con versiones de ti que ni siquiera reconoces, analizan e interpretan desde la distancia, buscando indicios, patrones, cualquier señal que les ayude a justificar tu decisión. Sin embargo, aquí radica el detalle, lo que en verdad pretenden no es comprenderte, sino justificarse a sí mismos. Tu ausencia los fuerza a enfrentarse a una pregunta que jamás quisieron formular: ¿cuánto de mi estabilidad emocional dependía de esta persona?
Para muchos, ese interrogante resulta insoportable, ya que, en su afán por proyectar fortaleza, independencia y autosuficiencia, se ven obligados a admitir algo profundamente humano, pero también sumamente incómodo. Dependían de ti más de lo que estaban dispuestos a reconocer. ¿Y sabes qué sucede después? Empiezan a modificar su percepción de ti, no porque tú hayas cambiado, sino porque necesitan crear una versión de tu alejamiento que les resulte tolerable. Algunos te idealizan, como si tu ausencia te hiciera aún más valioso, mientras que otros te demonizan, convenciéndose de que tu partida fue un acto egoísta, una traición, ya que resulta más sencillo culparte a ti que admitir que tu decisión los desestabilizó. Lo fascinante es que estas emociones no emergen de forma uniforme, cada persona reacciona de manera distinta según lo que tú representabas en su vida. Para algunos, tu falta es como una herida abierta, para otros, una cicatriz que creían cerrada, pero que tu distancia reabre, y para unos pocos, se convierte en un espejo que refleja su mayor temor, enfrentar la soledad consigo mismos. Aquí es donde radica la verdadera complejidad, no se trata solo de cómo reaccionan, sino de cómo esas respuestas evolucionan con el tiempo. Al inicio puede haber enojo o desconcierto, pero conforme pasa el tiempo, la ausencia se torna en algo más abstracto. Empiezan a cuestionarse si de verdad te conocían o si únicamente proyectaban en ti lo que deseaban ver, y esa duda puede llegar a consumirlos, pues tu partida no es solo física, sino también simbólica. Representa un cambio en la dinámica que ellos no controlaron, y la falta de control siempre genera ansiedad. Es irónico que, muchas veces, las personas ni siquiera comprendan por qué tu decisión les afecta tanto. Tal vez no eras tan crucial ni ocupabas un lugar tan grande, pero tu salida revela que ocupabas más espacio del que querían admitir. Es como si tu ausencia iluminara las fisuras de su estructura emocional, aquellas que siempre intentan ocultar, y lo que sienten no es acerca de ti, sino de lo que tu distancia les obliga a enfrentar. Resulta profundamente inquietante cómo tu alejamiento puede convertirse en una prueba de fuego para las relaciones que dejas atrás, ya que a menudo tu ausencia expone una verdad incómoda. Muchas conexiones humanas no se basan en un amor incondicional ni en un respeto mutuo, sino en conveniencias, en dinámicas de poder y en necesidades que jamás fueron discutidas. Y cuando decides romper con esas dinámicas, los demás no solo pierden a una persona, sino un sistema de apoyo, un punto de referencia, un equilibrio que tú, sin darte cuenta, ayudabas a sostener. Entonces surge la pregunta que nadie se atreve a formular: ¿qué queda de ellos cuando ya no estás? Para algunos, la respuesta es simple: siguen adelante, establecen nuevas conexiones y adaptan sus vidas a tu ausencia, pero para otros, tu partida deja un vacío que no saben cómo llenar, pues, sin querer, tu presencia se había convertido en el ancla de algo mucho mayor, algo que sin ti comienza a desmoronarse. Y lo más fascinante es que, al final, esta experiencia de distanciamiento impacta a ambas partes, no solo ellos sienten tu ausencia, sino que tú también padeces las consecuencias de tu decisión, aunque esa sea otra historia, ya que nos centramos en lo que tu partida desencadena en sus mentes, en sus corazones y en sus vidas. Créeme, ese impacto es mucho más profundo de lo que aparenta en la superficie. Cuando decides alejarte, no solo inicias un cambio en la existencia de los demás, sino que te conviertes en un catalizador de emociones que ni ellos sabían que poseían. Curiosamente, tu ausencia es como un trueno silencioso, al principio no hace ruido, pero deja temblando el suelo bajo sus pies. En ese instante, aunque no lo expresen ni lo admitan, se desata un proceso interno que ni ellos mismos pueden detener. La reacción inicial suele ser la negación, se convencen de que tu ausencia no significa nada, de que es algo pasajero. Pero mientras se aferran a esa idea, algo empieza a inquietarlos, porque en el fondo saben que algo ha cambiado, y esa incertidumbre, esa sensación de por qué, se transforma en una semilla de duda que crece lentamente. Se cuestionan si hicieron algo mal, si fueron demasiado exigentes o si no te valoraron lo suficiente. Las preguntas los invaden y con ello surge la ansiedad, pero hay algo aún más cautivador.
tu partida obliga a recalibrar su identidad. Esto sucede porque, al compartir momentos con alguien, tu energía y tu presencia se funden con la de esa persona, convirtiéndote en parte integral de su existencia, incluso si nunca fue declarado de manera explícita. Por ello, cuando te alejas, no solo pierden tu compañía, sino también una porción de lo que eran contigo, y reconstruir esa parte no resulta sencillo. De repente, tienen que descubrir quiénes son sin ti. Es aquí cuando acontece algo casi poético, empiezan a recordarte, pero no tal como eras en realidad, sino de la forma en que ellos necesitan evocarte. Cada individuo construye una versión de ti que se ajusta a su propia narrativa, a su dolor y a su explicación de por qué ya no estás. Algunos te idealizan, viéndote como tan perfecto y necesario que creen que no supiste apreciarlo. Otros, en cambio, te demonizan, afirmando que solo te alejaste porque jamás les importaste de verdad, y unos pocos, los más valientes, se enfrentan a la realidad reconociendo que nunca comprendieron lo que realmente precisaban. En ese preciso instante, la intriga alcanza su clímax, mientras ellos luchan con sus emociones, tú, desde la distancia, te transformas en un enigma. Se preguntan qué haces, qué piensas, si acaso te hace falta, y esa incertidumbre se asemeja a un hilo deshilachado que no pueden soltar. Sin embargo, lo que verdaderamente los desconcierta no es la ausencia de respuestas, sino la pérdida de control, porque al distanciarte quebrantaste un patrón, y los patrones rotos siempre engendran caos. ¿Sabes qué es lo irónico? Que mientras ellos reconstruyen su mundo sin ti, tú también atraviesas tu propio proceso. Apartarse no es fácil. No se limita a mantener una distancia física o emocional, sino que es un acto de coraje, de mirarte al espejo y confesar, necesito mi espacio, aunque ello implique que otros no lo comprendan. Y, aunque resulte indispensable, puede ser bastante intimidante. Aquí deseo hacer una pausa, ya que, si has llegado hasta este punto, es porque algo de esto te toca. Tal vez tú mismo te hayas distanciado de alguien, o hayas sentido como algo a tu alrededor se desmorona a causa de tu decisión, o quizá, por el contrario, alguien se haya alejado de ti y estés intentando comprender el motivo. En cualquier caso, te invito a reflexionar, ¿cuánto de tu paz interior depende de otros y cuánto estás dispuesto a soltar para lograr esa calma? Te invito a comentar con la frase, el vacío no me define, me libera. Escríbela si sientes que este mensaje te ha conmovido, si has encontrado un reflejo de ti en estas palabras, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, ya que aquí abordamos aquello que otros prefieren evitar, esos temas incómodos pero que generan transformación. Si buscas adentrarte en lo más profundo de la psique humana, este es tu sitio. Pero no te marches todavía, aún no hemos terminado. Pues hay algo más que deseo que comprendas acerca de tu decisión de alejarte. Aunque para algunos pueda resultar dolorosa, también puede ser el inicio de su propio desarrollo personal, ya que en ocasiones la forma más efectiva de ayudar a alguien no es quedándote, sino enseñándole que puede avanzar por su cuenta, y, aunque al principio no lo noten, podría ser el mayor obsequio que les brindes. Por ello, quédate hasta el final, pues lo que se viene no es solo una reflexión, sino una revelación que podría transformar la forma en que ves tus relaciones, tus decisiones y, fundamentalmente, a ti mismo.